A veces, las manos que parecen más suaves son las que más aprietan. Aquí, en la residencia de ancianos de Toledo, todos me conocen como la señora de voz tranquila que borda flores en paños de cocina. Lo que no sospechan es que cada puntada que doy es una línea más de un mapa que llevo años dibujando en silencio, desde el día en que mi propia hija me dejó aquí. Y ahora, con 78 años, he decidido contar esta historia para que nadie confunda serenidad con rendición, porque el silencio, a veces, es la celda más cruel. Me llamo Adelia Francisca del Campo, y aunque mis días transcurren entre agujas, hilos y el aroma tibio de la infusión de manzanilla, mi mente viaja constantemente a otro tiempo, a un pasado que me moldeó como el alfarero que endurece la arcilla. Los demás creen que vivo anclada en recuerdos dulces, pero yo sé que dentro de mí se agita una verdad que nunca ha dejado de respirar. Hoy la dejo salir, no para buscar compasión, sino para dejar constancia de que sobrevivir tiene un precio que pocos imaginan. Durante décadas guardé este relato como quien esconde un cuchillo bajo el mantel, y no fue por vergüenza, sino porque sabía que las palabras pueden ser peligrosas si se pronuncian en el momento equivocado. Ahora, con el paso del tiempo y la distancia, puedo permitirme la calma de narrarlo sin que el miedo me paralice, aunque cada imagen siga ardiendo en mi memoria. Lo hago aquí, sentada junto a la ventana de mi habitación, mientras las campanas de la iglesia cercana marcan la hora y el viento trae el olor a pan recién hecho de la tahona de la esquina. Desde esta quietud aparente, me asomo a las sombras que me acompañan desde niña y que, pese a todo, no lograron apagar del todo mi luz. Este es mi desahogo, mi ajuste de cuentas con aquello que intentó quebrarme y no pudo. Si decides escucharme, acompáñame sin prisas, porque lo que voy a contar no es solo mi historia, sino también la de tantas niñas que aprendieron demasiado pronto a callar para sobrevivir. Y antes de empezar, te pido algo. Si este relato te toca de alguna manera, dale un me gusta y suscríbete. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Cuéntame también desde dónde me escuchas. Ahora sí, vamos a volver juntos a ese pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde todo comenzó. Recuerdo mi infancia como un cuadro pintado con colores cálidos, aunque sé que la tela acabaría manchándose. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, rodeado de trigales que en verano parecían un mar dorado bajo el sol. Nuestra casa, de paredes encaladas y techo de tejas rojas, se alzaba al final de una calle empedrada donde las vecinas se sentaban a coser y charlar mientras los niños jugábamos al corro. No teníamos lujos, pero cada rincón olía a hogar. Cada mañana, antes de que saliera el sol, mi madre encendía la lumbre y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el pan tostado que preparaba en una sartén de hierro. Yo me levantaba despacio, todavía con el calor de las mantas, y corría a la cocina donde el fuego iluminaba su rostro. Ella me sonreía, como si el día que empezaba fuese un regalo, aunque yo no entendía entonces cuánto esfuerzo costaba sostener aquella sonrisa. Mi padre, hombre de manos fuertes y espalda recta, trabajaba en el campo desde que amanecía hasta bien entrada la tarde. Volvía con la piel quemada por el sol y los ojos llenos de historias que contaba mientras cenábamos. Era severo en apariencia, pero sus gestos de ternura estaban en las cosas pequeñas. Una rodaja extra de queso en mi plato, un guiño cómplice cuando lograba hacer algo bien. Éramos 3 hermanos. Yo, la mayor, tenía la responsabilidad implícita de cuidar a los pequeños, Andrés y Lucía. Jugábamos en el patio trasero, donde mi madre cultivaba tomates y hierbabuena. Allí pasábamos horas inventando mundos. Un banco de piedra era nuestro castillo, las gallinas se convertían en dragones y el pozo en un portal mágico a tierras lejanas. En las fiestas patronales, el pueblo entero se vestía de gala. Las calles se llenaban de farolillos y el olor a churros recién hechos se mezclaba con la música de la banda municipal. Recuerdo a mi madre girando conmigo al ritmo de un pasodoble improvisado, sus faldas levantándose levemente con el viento, mientras mi padre aplaudía desde la acera. Los domingos eran especiales. Íbamos a misa en la iglesia de piedra que dominaba la plaza.
Las campanas repicaban tan fuerte que parecía que el cielo mismo nos llamaba. Después, volvíamos a casa para comer un guiso de lentejas que llevaba cociendo desde la madrugada. Esa era nuestra celebración, sencilla, pero llena de amor. En invierno, el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y todos nos arrebujábamos alrededor del brasero, tapándonos con mantas gruesas. Mi madre nos contaba historias de cuando ella era niña, de inviernos aún más duros y de cómo aprendió a reír incluso con las manos heladas. Yo escuchaba fascinada, sintiendo que aquel calor no venía solo de las brasas. En verano las noches eran una fiesta de grillos y estrellas. Nos tumbábamos en el patio, sobre mantas extendidas, y buscábamos constelaciones que mi padre nos enseñaba a nombrar. Él decía que cada estrella era un recuerdo guardado en el cielo. Yo no lo entendía del todo, pero me gustaba imaginar que las nuestras brillaban un poco más. El pueblo era un lugar donde todos se conocían. Si me caía y me raspaba la rodilla, antes de llegar a casa ya había pasado por 3 manos que me curaban y me daban un beso. Crecí sintiendo que el mundo era pequeño y amable, que nada malo podía atravesar las fronteras invisibles de nuestra calle. Recuerdo el olor del pan recién hecho que traía mi padre de la panadería, todavía caliente, envuelto en papel de estraza. Lo poníamos en el centro de la mesa y lo partíamos entre risas, con migas que quedaban pegadas a los dedos. Esa imagen, tan simple, sigue siendo uno de mis refugios secretos. Mis días transcurrían entre la escuela, donde aprendía a leer y escribir con doña Carmen, y las tardes de ayuda en casa. Barría el patio, recogía la ropa tendida antes de que el viento la tirara y a veces acompañaba a mi madre al mercado. Allí, el bullicio y los colores de las frutas me parecían un carnaval diario. No sabíamos lo que era la riqueza, pero la vida tenía un sabor dulce. Creía que siempre sería así, que nada podría romper esa armonía frágil pero constante. Ahora, cuando miro atrás, entiendo que precisamente en esos momentos se estaba tejiendo la fuerza que me sostendría cuando todo cambiara. El día que todo cambió, llegó disfrazado de una tarde cualquiera. El sol caía sobre los trigales y el aire estaba pesado, como si presintiera lo que venía. Mi padre había salido temprano para ayudar a un vecino con la cosecha, pero no volvió a la hora acostumbrada. Recuerdo a mi madre asomándose al camino una y otra vez, con el delantal arrugado entre las manos. Cuando finalmente llegó la noticia, no fue él quien cruzó la puerta, sino 2 hombres del pueblo con sombreros en la mano y la mirada baja. Un accidente con la carreta, dijeron. No hubo tiempo para despedidas. El silencio que siguió fue distinto al de otros días. No era el silencio amable del descanso después de la comida, sino uno denso, que llenaba la casa como un humo que asfixiaba. Esa noche, mi madre no encendió el fuego. Nos sentamos los 3 hermanos alrededor de la mesa, mirando el hueco vacío donde mi padre debería estar. El reloj seguía, marcando las horas, ajeno a nuestra pérdida. En las semanas siguientes, mi madre intentó sostenerlo todo. Vendió algunas herramientas y pidió fiado en la tienda de la plaza. La gente ofrecía palabras de consuelo, pero las deudas crecían como hierba mala. Las manos de mi madre, que antes olían a romero y pan, empezaron a oler a cansancio. A veces la sorprendía mirando por la ventana con una expresión que no le conocía, como si buscara una salida que no encontraba. Fue entonces cuando apareció él, un primo lejano de mi padre, que vivía en una finca a las afueras. Dijo que venía a echar una mano, que no permitiría que la familia quedara desprotegida. En el pueblo le tenían respeto, siempre vestido con chaleco, sombrero y palabras bien medidas. Para mí, su llegada fue extraña, como si de pronto un mueble ajeno se colocara en medio del salón. Al principio, su ayuda parecía un alivio. Traía comida, arreglaba cosas rotas, y en el mercado su presencia evitaba que los comerciantes le negaran crédito a mi madre. Pero había algo en su mirada que me hacía apartar los ojos, un brillo frío, casi calculador, que parecía evaluar cada rincón de la casa y de nosotros. Pronto, su voz empezó a imponerse en las decisiones. ¿Qué comprábamos? ¿A qué hora se cerraban las ventanas?
Cuando podíamos salir, mi madre, agotada y agradecida, aceptaba sin protestar. Yo, que ya había aprendido a leer gestos, sentía que algo se movía en la sombra, esperando el momento de mostrarse. No tardé en darme cuenta de que la vida que conocíamos estaba a punto de desmoronarse. La calidez de antes se volvió frágil y una inquietud constante se instaló en mi pecho. Aún no sabía hasta dónde llegaría aquel cambio, pero algo dentro de mí entendía que lo peor estaba por venir. Los primeros días después de su llegada fueron una sucesión de gestos amables envueltos en una autoridad que nadie discutía. Se ofrecía para llevarnos a la escuela, se quedaba en la cocina mientras mi madre lavaba la ropa en el río y preguntaba por nuestras tareas como si fuera un maestro interesado. A los ojos del pueblo, era un hombre ejemplar. A los míos, una presencia que ocupaba cada vez más espacio y dejaba menos aire. Su voz tenía una cadencia extraña, suave, pero cargada de un peso que me obligaba a obedecer sin pensar. Cuando me hablaba directamente, me fijaba en que siempre estaba demasiado cerca, que sus manos encontraban pretextos para tocar un hombro, para guiarme hacia un lugar concreto. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto entendí que no lo era. A mi madre le hablaba con respeto, pero también con una firmeza que poco a poco le fue robando la decisión. Es mejor así, yo me encargo. No te preocupes por eso. Eran frases que se repetían como un estribillo. Ella, agotada, se aferraba a esa aparente seguridad, sin ver que detrás había un control cada vez más absoluto. Comenzó a quedarse más horas en casa. A veces incluso dormía en el sillón para no dejar sola a la familia. No, parecía tener prisa por volver a su propia finca. Me asustaba cómo en tan poco tiempo había pasado de ser un visitante a convertirse en una figura permanente. Una tarde, mientras jugaba con mis hermanos en el patio, lo vi observándonos desde la puerta sin decir nada. Su mirada no era la de un tío preocupado, sino la de alguien que mide distancias y busca oportunidades. Me estremecí y, sin saber por qué, abracé a Lucía con fuerza. Pronto empezó a encontrar excusas para quedarse a solas. Conmigo. Acompáñame a traer leña. Ven a ayudarme con las herramientas. Quiero enseñarte algo. Siempre con ese tono amable que delante de los demás parecía inofensivo. Aprendí a buscar maneras de evitarlo, pero no siempre podía. Los días se hicieron más pesados. Sentía su mirada incluso cuando no estaba en la habitación. Si me reía demasiado con mis hermanos, aparecía con cualquier pretexto para interrumpir. Si estaba sola, encontraba la forma de acercarse. Era como vivir bajo un cielo, cargado de tormenta, sin saber cuándo caería el primer rayo. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Caminaba con los hombros encogidos, hablaba menos y buscaba cualquier rincón de la casa donde pudiera estar fuera de su vista. Mi cuerpo, sin que yo se lo pidiera, se volvió más tenso, más alerta. Una noche, mientras mi madre dormía profundamente, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta y la manija se movió muy despacio. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración hasta que los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, él me sonrió como si nada. Comencé a usar blusas largas, incluso en pleno verano, y a evitar quedarme sola en casa. Mi madre preguntaba poco. Supongo que no quería ver. El pueblo, desde fuera, seguía viendo a una familia protegida por un hombre generoso. Nadie imaginaba la tensión que hervía por debajo. Mis hermanos eran demasiado pequeños para comprender lo que estaba pasando. Yo los apartaba discretamente, inventando tareas o juegos que los mantuvieran lejos de él. Esa se convirtió en mi misión silenciosa, ponerme siempre en medio, aunque eso significara que el peligro se concentrara en mí. La casa, antes llena de risas y música, se volvió un lugar de susurros. Hasta los muebles parecían callar. Yo contaba los días como si fueran piedras en un camino que no sabía dónde terminaba. Su control crecía sin que nadie lo cuestionara. Lo veíamos en la plaza, hablando con el alcalde, ayudando a los vecinos, reforzando su imagen de hombre respetable. Y yo entendía, con un miedo frío, que esa máscara lo protegía tanto como a nosotros nos atrapaba.
Sabía que el verdadero peligro no estaba solo en lo que hacía, sino en cómo lo hacía, despacio, metódico, asegurándose de que nadie pudiera creerme si algún día me atrevía a hablar. Aprendí pronto que el silencio podía ser tanto un escudo como una cadena. No hablaba, no porque no quisiera, sino porque intuía que cualquier palabra podía convertirse en un arma contra mí o, peor aún, contra mis hermanos. Mi voz se quedó guardada, como si la hubiera escondido en un cajón al que solo yo tenía la llave. Por las mañanas me levantaba antes que todos para encender el fuego y preparar el desayuno. Así, mientras el olor a pan tostados llenaba la cocina, podía controlar quién entraba y salía de la casa. Era mi forma de vigilar sin que pareciera que lo hacía. Comencé a desarrollar una especie de mapa mental. Sabía dónde estaba cada persona en cada momento del día. Si él decía que iba al cobertizo, yo me aseguraba de que mis hermanos estuvieran en la calle, jugando donde las vecinas pudieran verlos. Si salía con mi madre al mercado, respiraba un poco más tranquila. Me inventaba tareas para mantener a Lucía y Andrés ocupados. Ve a buscar agua al pozo. Ayúdame a ordenar las legumbres. Lee en voz alta para que practiques. Ellos no entendían por qué de pronto todo debía hacerse en mi presencia, pero lo aceptaban como un juego más. Mis noches se hicieron eternas. Dormía ligera, atenta a cualquier ruido, y a veces me despertaba sobresaltada por sueños en los que las paredes se cerraban sobre mí. El primer canto del gallo se convirtió en un alivio. Significaba que había sobrevivido a otra noche. Noté cambios en mi cuerpo. Bajé de peso. Mis ojeras se hicieron profundas y mi piel perdió el brillo de antes. Mi madre atribuía todo a la tristeza por la muerte de mi padre. Nunca imaginó que había algo más. Vestirme se convirtió en un acto calculado. Ropa holgada, mangas largas, faldas que me llegaban hasta los tobillos. No era por pudor, sino para cubrir cualquier marca que pudiera levantar preguntas. Aprendí a moverme rápido, a pasar por las habitaciones como una sombra. El miedo me hizo experta en escuchar. Podía reconocer sus pasos entre todos, el peso, la cadencia, el roce de sus botas contra el suelo. Cuando los oía, mi cuerpo se tensaba y mi respiración se volvía superficial. A veces en la mesa, él me miraba de forma que mi estómago se encogía. Luego, sonreía y contaba una historia graciosa para todos. Esa dualidad me confundía, pero también me enseñó que la crueldad puede convivir con la cordialidad más convincente. Empecé a esconder pequeñas cosas, una llave extra del cobertizo, un cuchillo pequeño envuelto en un trapo, monedas que encontraba olvidadas. No sabía exactamente para qué las guardaba, pero sentía que algún día podrían salvarme. Mi madre confiaba en él al punto de dejarle la responsabilidad de llevarnos al médico o a la escuela. Cuando ella no podía, cada vez que eso pasaba, yo inventaba una excusa para ir con mis hermanos. No me importaba cargar con el doble de peso si eso significaba mantenerlos a salvo. El miedo no me paralizaba del todo, me obligaba a planificar. Calculaba los tiempos. ¿Cuánto tardaba él en ir al pueblo, en volver, en arreglar algo? Buscaba momentos en los que podía respirar sin sentirme observada. Las paredes de la casa se volvieron cómplices silenciosas. Sabían de mis huidas rápidas a la despensa, cuando escuchaba pasos, de mis manos temblorosas mientras lavaba ropa, intentando no perder de vista la puerta. Hubo días en los que casi hablé, momentos en los que creí que podía confiar en alguien del pueblo, pero bastaba con verlo charlando con esa persona, sonriendo, para recordar que él tenía más poder de convencer que yo de contar. La culpa empezó a pesarme, y si mi silencio lo hacía más fuerte, pero romperlo significaba arriesgar la seguridad de mis hermanos. Así que me tragué las palabras una tras otra, hasta que sentí que el nudo en mi garganta era parte de mí. Mi refugio eran las tareas repetitivas: pelar patatas, remendar ropa, fregar el suelo. En esos momentos, mi mente se aislaba y podía imaginar lugares lejanos, donde no hubiera ojos vigilándome ni pasos que me buscaran. Pasaron meses así. El pueblo nos veía como una familia que, pese a la tragedia, se mantenía unida gracias a la ayuda de un buen hombre. Yo, en cambio,
veía cada día como una batalla silenciosa en la que mi objetivo no era ganar, sino resistir un poco más. Con el tiempo comprendí que estaba aprendiendo algo, a moverme sin ser vista, a escuchar lo que no se decía, a leer entre gestos. Y aunque vivía atrapada, esa vigilancia constante sería la semilla de mi resistencia. Las primeras señales de resistencia llegaron como chispas en una noche oscura. No fueron grandes gestos, sino pequeñas acciones que él no podía ver, pero que para mí significaban recuperar un fragmento de mi voluntad. ¿Ves tú? Primera fue aprender a decir no, sin que sonara como un desafío, bajar la mirada, fingir estar ocupada, aparentar distracción. Descubrí que podía anticipar sus movimientos. Observaba con atención cada vez que se acercaba a la puerta o cogía el sombrero. Sabía qué significaba cada gesto y aprendí a preparar el terreno para que no encontrara a mis hermanos cerca. Era como jugar una partida silenciosa en la que mi única recompensa era ganar tiempo. La señora Pilar, nuestra vecina más cercana, fue quizá mi primer y único aliado indirecto. Un día, mientras me daba un mendrugo de pan recién horneado, me miró a los ojos y dijo: «Adelia, si algún día necesitas algo, ven a buscarme, aunque sea de noche». No le conté nada, pero guardé sus palabras como un amuleto. Comencé a usar el mercado como una excusa. Siempre que podía, me ofrecía para ir a comprar algo olvidado, aunque fuera una barra de pan. Allí, entre los puestos, podía caminar sin sentir su sombra detrás. Esos ratos breves me recordaban que existía un mundo fuera de la casa. Inventé un sistema de señales con Lucía y Andrés. Si yo les decía que jugaran a la cuerda invisible, significaba que debían quedarse en el patio o salir a la calle sin hacer preguntas. Ellos lo tomaban como un juego, pero para mí era un mecanismo de protección. Algunas noches, cuando todos dormían, sacaba el cuchillo pequeño que había escondido y lo sostenía en las manos. No era para usarlo, sino para recordarme que aún tenía algo de control, que no estaba del todo desarmada. Mi madre empezó a notar que me interponía más de lo normal entre él y los niños. No dijo nada, pero me miraba con una mezcla de interrogación y cansancio. Tal vez una parte de ella intuía algo, aunque no quisiera admitirlo. Cada día que lograba mantener a salvo a mis hermanos era una victoria silenciosa. Me repetía que no podía salvarme sola, sin antes asegurarme de que ellos no quedaran expuestos. Esa idea me daba fuerza, incluso en los momentos más oscuros, y, aunque seguía atrapada, cada vez tenía más claro que tarde o temprano encontraría una grieta por donde escapar, porque había aprendido que la paciencia, cuando se alimenta de esperanza, puede convertirse en la forma más poderosa de resistencia. El punto de ruptura llegó en una madrugada de invierno, cuando el frío calaba los huesos y la casa parecía más silenciosa que nunca. Me despertó un crujido en el pasillo, ese sonido que aprendí a distinguir de cualquier otro. Me incorporé despacio y escuché sus pasos acercándose a mi puerta. La manija se movió. Esta vez no se detuvo. Entró con la excusa de asegurarse de que todo estaba bien. Su voz sonaba baja, pero había en ella una intención que me heló la sangre. Me levanté de la cama antes de que pudiera acercarse y, con el cuerpo entero temblando, me interpuse entre él y la puerta. Le dije que Lucía había tenido fiebre y que debía ir a verla. Durante unos segundos que me parecieron eternos, me miró fijamente, evaluando si mentía. El silencio se hizo tan denso que podía oír mi propio corazón. Finalmente, giró sobre sus talones y salió sin decir nada. Cerré la puerta con el pestillo y me quedé apoyada contra ella, sin poder moverme. A partir de esa noche, su actitud cambió. Ya no intentaba disimular tanto. Sus órdenes eran más directas, su voz más cortante. Sentí que había cruzado un límite en su mente y que el tiempo que me quedaba para actuar se acortaba. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado, vi que intentaba llevarse a Andrés al cobertizo. Intervine rápido, inventando que necesitábamos ayuda para bajar unas cajas del desván. Andrés se libró, pero vi en sus ojos una sombra de sospecha hacia mí. Esa misma noche, me senté en la cama con el cuchillo pequeño en la mano. No sabía si podría usarlo, pero lo puse debajo de la almohada. Era mi última línea de defensa.
Al día siguiente, fui a la casa de la señora Pilar con la excusa de devolverle un tarro. Le dije casi sin voz que quizás pronto necesitaría su ayuda. No hizo preguntas, pero su mirada seria me hizo entender que había comprendido. Esa misma semana, preparé un atillo con algo de ropa para mis hermanos y para mí. Lo escondí detrás del armario del cuarto. Sabía que, si la oportunidad llegaba, tendría que ser rápida y no mirar atrás. La oportunidad se presentó antes de lo que imaginaba, pero para aprovecharla tendría que enfrentar un riesgo que podría cambiarlo todo. Y aunque me aterraba, supe que no había vuelta atrás. O me quedaba ahí, lo permitía todo, o saltaba al vacío sin saber si habría un suelo que me sostuviera. La noche en que decidí actuar, el cielo estaba cubierto y la luna apenas dejaba ver el camino. Mi madre había salido de urgencia a casa de una vecina enferma, y él dormitaba en el sillón, confiado. Sentí que era el momento que había esperado durante meses. Cogí el atillo, desperté a Lucía y Andrés sin hacer ruido, y les susurré que íbamos a jugar a la cuerda invisible. No hicieron preguntas. Cruzamos el patio, despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que se oyera. Cuando llegamos a la calle, el aire helado me golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Corrimos sin mirar atrás hasta la casa de la señora Pilar. Ella nos abrió la puerta sin decir palabra, nos hizo entrar y cerró con llave. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, las paredes a mi alrededor no eran una amenaza. La señora Pilar mandó a su hijo mayor a buscar al párroco y al alcalde del pueblo. Sabía que sola no podría protegernos de su influencia, pero con la comunidad entera al tanto, él perdería su máscara. Esa noche, arropada junto a mis hermanos en una cama ajena, lloré en silencio, no por miedo, sino por el alivio de haber escapado. Nunca volvimos a vivir en aquella casa. Mi madre, enfrentada a la verdad, tuvo que aceptar lo que siempre había intuido. El primo fue expulsado del pueblo bajo la vergüenza de todos, aunque yo sabía que la justicia real no siempre llega en los papeles. La nuestra fue sobrevivir, crecer y no olvidar. Ahora, décadas después, mientras bordo flores en esta residencia, recuerdo aquella noche como mi verdadero cumpleaños, el día en que volví a ser dueña de mi vida. Y si esta historia ha tocado algo en ti, dale me gusta, suscríbete y compártela. Eso me da fuerzas para seguir contando relatos que, como el mío, nacen del dolor pero terminan con un soplo de libertad. Cuéntame en los comentarios qué has sentido al escucharme, porque a veces compartir la verdad es la última puntada que nos libera.